Vamos a la primera epístola a los Corintios en el capítulo 12, versículo 1. Cuando lo tengas, glorifica el nombre del Señor. Gloria a Dios, amén, lo tenemos. Dice la escritura, no quiero, ¿verdad? Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Puedes tomar tu lugar? Qué bendición poder estar aquí de nuevo, queridos hermanos. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Dios, ¿verdad? Por permitirme compartir este tiempo con ustedes. Y también, hermanos, quiero dar gracias a mis queridos amigos, ¿verdad? Y pastores por la invitación que me han dado para participar de este curso de hacedores de discípulos. ¿Cuántos están aquí los de hacedores de discípulos? Levanten su mano. ¡Qué equipo! Hacedores de discípulos. Estoy muy contenta de poder pasar tiempo con ustedes. Somos un poquito más, un grupito más cerrado, ¿verdad? Hemos convivido pues ya varias semanas juntos. Estamos, hermanos, ustedes que no están para enterarse, pero ahora lo voy a decir. Estamos en este entrenamiento intensivo y ya comenzamos a entendernos, ¿verdad? El carácter. Ya comprendemos, ¿verdad? Quiénes somos, cómo lo hacemos, los nervios. Yo he podido salir al evangelismo con algunas hermanas y yo he escuchado cómo han mejorado. Tenemos 6 semanas ya y yo he escuchado cómo han mejorado y estoy muy contenta por eso, porque mis hermanas están creciendo. Así que quiero dar gracias a los pastores por esta invitación. Hermanos, muchas gracias por permitirme entrar, ¿verdad?, en el núcleo de la familia de la fe aquí en Apodaca. Y bueno, ha sido un privilegio servir, hermanos, compartir juntos. El propósito importante siempre va a ser exaltar a Cristo. Y pues es un gozo, ¿verdad?, estar con ustedes, compartir con ustedes. Y pues sí, esta va a ser mi última semana en Moria, ¿verdad?, con los equipos. Y no es despedida, yo espero volver. Tengo otras actividades en Guatemala, en España. Luego me voy al Amazonas nuevamente, empezando el año. Así que gracias por abrirme no solo las puertas de su iglesia, familia, sino también las de su hogar. Gracias, pastores, por su hospitalidad. Ha sido una bendición enorme su cariño, cada palabra, ¿verdad? Cada una de sus atenciones, hermanos, han sido una gran bendición para mí. Puedo ver, como decimos coloquialmente, la vara muy alta para poder yo recibir en mi casa también obreros, ¿verdad? Desde una pequeña toalla para secarme la cara. De verdad que cada detalle ha sido una bendición para mí. Y me voy con el corazón lleno de gratitud, familia. Me voy con el corazón lleno de gratitud, con la alegría de haberme yo fortalecido ministerialmente también aquí en Moria. Y bueno, también ver la amistad con los demás hermanos. Veracruz es su casa, cuando gusten visitarme, ahí están, ¿verdad? Bien recibidos también. Y bueno, también no solo la amistad, sino también con sus pastores hemos podido fortalecer este compromiso, ¿verdad?, para seguir participando en la obra global de Dios. Es una enorme bendición. Y bueno, que Dios continúe bendiciendo sus vidas, hermanos, sus familias, sus negocios. Esa es mi oración. Y que crezcan también con dones, con talentos y ministerios para servir al Señor. Amado, oro para que cada uno de ustedes tenga fruto del Espíritu, ¿verdad? Y que puedan permanecer fieles en Él. Porque lo más importante, hermanos, es permanecer en Cristo. Más allá de lo que nosotros podamos hacer, predicar, plantar iglesias, amado, de verdad mi mayor deseo es que usted sea instrumento de Dios, pero que formalice una relación con el Señor, un compromiso con su Señor. Bueno, muchas gracias, que el Señor recompense abundantemente sus vidas. La palabra del Señor en la primera epístola de los Corintios, capítulo 12, ¿verdad?, nos enseña claramente, familia, que todo creyente tiene uno o varios dones espirituales. Si bien recuerdan, estuve un miércoles compartiendo con ustedes también como la primera parte de este sermón. Esta vendría siendo la segunda parte. Y bueno, yo quiero ayudarles, hermanos, así como Dios me ha bendecido a lo largo de estos años. Ustedes ya saben que yo vengo de un contexto religioso, de la secta de los Testigos de Jehová. Luego también estuve caminando con los mormones. De religión yo sé que la religión no salva al hombre. El único que puede cambiar tu vida es Cristo. Amados, la palabra de Dios aquí nos enseña que los dones espirituales no se trata de capacidades naturales, sino de algo que solo Dios puede dar en la vida del creyente.
Por ejemplo, la primera epístola a los Corintios, ahí en el capítulo 12, pero vamos ahora al versículo 7, dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces podemos darnos cuenta que la manifestación del Espíritu primeramente da provecho a nuestra vida. Más adelante en el versículo 11 leemos: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No es que su pastor le dé a usted el servicio porque le plació, o su líder porque le plació. No, hermanos, porque usted tiene dones. Y si se le ha destinado un área en la iglesia para servir, es porque hay un área de necesidad dentro de la iglesia local, y usted tiene esos dones para satisfacer esas necesidades. Así que, hermanos, podemos darnos cuenta que no se trata de nosotros, siempre se trató del Señor y de su reino en nosotros. Y en el versículo 18 añade: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Así que usted puede ser mano, dedo, pie, pero no es más importante uno que el otro. Para el Señor somos sus hijos, somos amados, también somos servidores. Y no porque usted tenga 1 o 2 talentos es menos que el que tiene 10. Recuerde que el que tiene 10 va a responder por esos 10 dones que se le ha dado. ¿Notaron la frase cada uno? Es lo que hemos leído en estos textos. La frase cada uno, o sea que cada creyente tiene al menos un don espiritual, porque todos somos del cuerpo de Cristo, amén. No hay ningún miembro inútil, hermanos. Esa es la tesis que Pablo nos da en el capítulo 12. Pablo nos insta que ningún miembro del cuerpo es inútil. Los dones espirituales son capacidades que el Señor nos da para la edificación de su cuerpo, es decir, su pueblo. Son dones que nos capacitan para servir. ¿Para qué? Servir, para aconsejar, para predicar, para enseñar o presidir. En la Escritura encontramos 4 listas principales de dones espirituales, y ninguna de ellas es exhaustiva. En la primera epístola de los Corintios, ¿verdad?, del capítulo 12 al 14, usted va a encontrar esa lista de dones espirituales. También en Romanos 12 también va a encontrar esta lista. Y en primera epístola de Pedro, del capítulo 4, del versículo 10 y al 11, también va a encontrar, ¿verdad?, estas principales dones espirituales. Y también Efesios 4 también lo menciona. Así que las necesidades del cuerpo de Cristo, hermanos, son muchas, y por eso Dios distribuye diversos dones entre sus hijos. Vean qué bueno es Dios. Él es el encargado de distribuir los dones, porque Él sabe, hermanos, cuántas capacidades tenemos para desarrollarlos. Cada uno de nosotros ha recibido dones espirituales con los cuales puede servir y edificar el pueblo de Dios. En la primera epístola de Pedro, vamos todos a primera de Pedro, capítulo 4. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Versículo 10 al 11 leemos: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso poder ser instruidos por la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios está viva. La palabra es útil, dice la Escritura. Y cada uno dice que según el don que hemos recibido, tenemos que ministrarlo a otros. ¿Qué don has recibido, hermano?
¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu capacidad espiritual? Lo que Dios te ha dado. Dice que debemos ser buenos administradores de la multigracia, porque esos dones, hermanos, los hemos recibido de gracia. Don es un regalo. Así que los dones, el regalo que tú has recibido o los regalos que tú has recibido, dice que debemos de administrarlos. Y dice que si alguno habla, pues hable conforme a la palabra de Dios. Porque hoy en día, hermanos, la gente habla de lo que ha escuchado. ¿Sabe usted que el diablo es imitador de las cosas de Dios? Y a veces se disfraza, ¿verdad? Y a veces, sin darnos cuenta, si no hay en la iglesia local el don de discernimientos de espíritus, vamos a encontrarnos con personas que vienen a los templos a hacer hechicería. Por eso Dios nos ha dado dones para que podamos discernir, hermanos, y saber qué está sucediendo en las iglesias locales. De modo que si usted tiene palabra de Dios, bueno, ministrela a otros. ¿Cómo descubrir cuál don espiritual es el que tengo? Y la respuesta es sencilla, hermano, hermana: involúcrate. Necesitas involucrarte en las necesidades de la iglesia local. Amén. Usted tiene buena elocuencia al hablar. Bueno, tal vez usted sea un predicador, ¿verdad? Tal vez Dios le está dando el don de predicar. Debes orar a Dios para que te ayude a descubrir cuál es tu don. Tenemos que orar. Pero también, hermanos, sabemos que hay hermanas, que hay hermanos en la iglesia local que ellos pueden ayudarnos. Si usted le pregunta, ¿verdad? ¿Tú qué crees que yo, qué don tengo, verdad? ¿Cómo puedo yo bendecir a la iglesia local? Hermana, si no se involucra en suplir las necesidades del pueblo de Dios en nuestra iglesia local, difícilmente vas a descubrir cuál es tu don. Algunos dones, hermanos, son más visibles que otros, ¿cierto? Como el don de predicar, que estoy aquí arriba, ¿verdad? Algunos son más visibles que otros. Tal vez algunas personas anhelan predicar desde este púlpito. Yo recuerdo en mi adolescencia, ¿no? Yo recuerdo que yo quería predicar, yo quería tomar el púlpito. Y mi primera predicación, todo mal. En lugar de un sermón, yo tenía 2 sermones, o sea, estaba larguísimo, ¿no? Y mi pastor lo revisó previamente, ¿verdad? Una semana antes. Y me dijo, ¿sabes qué? Aquí tienes 2 sermones. Entonces, primera parte y segunda parte. Yo, está bien. Luego me fui por mi outfit, ¿no? Ya saben, hay que vestirse formalmente. Yo tenía 18 años, 17, 18 años. Y bueno, me fui por mi outfit. Debí haberme probado esa ropa antes de ponérmela ese día. El asunto es que yo quería hacer lo más bonito posible, ¿verdad? Porque era para mi Señor, yo quería servir al Señor. Y lo hice mal, me puse nerviosa, dije un versículo que no era. Y bueno, a esa edad solemos buscar palabras rimbombantes para que, wow, qué buena predicación. La verdad, yo ni siquiera había entendido el significado de esa palabra. Pero bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Se han pulido esos errores. Pero ciertamente me di cuenta que Dios me había dado este don. ¿Por qué? Porque lo puse a disposición de la iglesia. Gracias a Dios tenemos un pastor. Gracias a Dios pueden corregir nuestros sermones ahora antes de subir. Y yo estoy muy contenta por eso. Pero hermanos, otros tienen el don de acercarse a un hermano o una hermana en aflicción y brindarle el consuelo que necesitan. Yo he visto personas que tienen las palabras exactas para poder animarte y fortalecerte en la fe del Señor. Y eso es un don también. No todos tienen este don de poder consolar a otros. Hay personas con el don de alentar, hermanos. Otras tienen el don de aconsejar y dar una palabra oportuna en el momento preciso. Así que estos también son dones, hermanos. Cualquiera que sea su don, lo descubrirás mientras sirves y atiendes las necesidades que se presentan. Todos debemos servir en una iglesia. Todos debemos de consolar, animar y ayudar. Y mientras hacemos estas cosas, familia, iremos notando que ciertas áreas son más eficaces, efectivas que en otras. Yo recuerdo que estuve con los niños también, me vestía de payasa. En mi iglesia local habían 4 cultos, así que yo estaba con los niños. Yo quedaba exhausta, quedaba muy cansada. Si no te involucras, no lo vas a descubrir.
Pero también es importante mantener los oídos abiertos a la opinión de otros, porque muchas veces nuestros hermanos, nuestras hermanas ven en nosotros lo que nosotros mismos no vemos. Tal vez piensas que no eres capaz de hacer algo, pero otros hermanos te expresan su gratitud y dan testimonio del bien que recibieron a través de tu servicio. Así que ora al Señor, involúcrate en el servicio y escucha lo que tus hermanos dicen sobre tus capacidades. De esta manera, familia, podrás descubrir cuál es tu don espiritual y ser útil en la iglesia local donde Dios te ha puesto. Con esta introducción en mente, sí, porque estoy empezando apenas, llegamos al texto que vamos a estudiar hoy. Vamos entonces a Corintios, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Dice la escritura, no quiero. Es Pablo escribiendo a la iglesia en Corintio, ¿ok? En Corintios está la iglesia y Pablo le escribe a ellos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esta expresión revela la preocupación pastoral del apóstol. Algunas cartas las vemos así, ¿verdad? Del apóstol Pablo en modo pastor. Y aquí puedo ver el apóstol Pablo con su corazón pastoral. No quiero, hermanos, que ignoréis. Esa palabra me hace ruido en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque por muchas veces el pueblo de Israel había ignorado a Dios, hermanos. Y no solamente ignorar a Dios porque Dios se manifestaba audiblemente, ¿no? Sino lo hacían también en su ignorancia, en no querer avanzar más, en no querer aprender más. Y a veces nosotros estamos así, nos conformamos con lo que hemos recibido. Y les aseguro, hermanos, que el cristiano nunca deja de aprender, porque en la palabra de Dios, hermanos, es un mar de misterios. Y usted tiene que escudriñar las escrituras todos los días para encontrar esos misterios y poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que Corintios, ¿verdad? Esta iglesia, Pablo escribe. Pablo sabe que la ignorancia espiritual produce confusión, hermanos. Pablo entiende que la ignorancia espiritual produce orgullo y también desorden en la iglesia. La iglesia en Corinto era una congregación muy dotada, pero también profundamente inmadura. No les faltaba ningún don. Imagínense, una iglesia que tenga todos los dones, hermanos. ¿Se imaginan? Esta es la iglesia en Corinto. Pero les faltaba amor, humildad y orden. ¿Se acuerdan de estos versículos que algunas veces hemos sacado de contexto? Cuando vemos que el amor es paciente. Y yo leía esos versículos y yo decía, wow, está hablando del significado del amor, de cómo es el amor. El amor nunca se enoja, se envanece. El amor... Y yo decía, qué interesante, y lo romantizábamos, ¿no? Creo que algunas cartitas ahí escribiendo ahí al susodicho, ¿no? De que el amor nunca, y realmente esta era una carta de exhortación. Pablo estaba exhortando a la iglesia en Corinto y le estaba diciendo, ustedes tienen todos los dones, pero les falta amor. Y yo así de... La iglesia en Corinto era una congregación dotada. Y no les faltaba ningún don, hermanos, pero les faltaba amor, humildad y orden. Fíjese, uno puede tener dones, pero no ser humildes, pero no tener amor y ser desordenados. Eso es lo que yo leía en la carta a la iglesia de Corinto. Esto nos enseña una verdad muy importante. Tener dones espirituales, familia, no es lo mismo que ser espiritualmente maduro. Una persona puede ejercer un don y al mismo tiempo tener áreas de su vida espiritual, ¿verdad? Y de su carácter que aún necesitan ser transformadas. Los dones son un regalo de gracia de Dios, amén. El fruto del Espíritu es la evidencia del carácter de Cristo en nosotros. Pablo no dice, no quiero que ignoren acerca del Espíritu Santo. Eso no está diciendo en la carta, aunque eso también sería muy importante. Él dice específicamente, no quiero que ignoren
acerca de los dones espirituales. Es decir, Dios quiere que su iglesia, que su pueblo entienda qué son los dones, para qué sirven y cómo deben de usarse. La ignorancia en este tema, queridos hermanos, ha causado muchos problemas a lo largo de la historia de la iglesia. Algunos han despreciado los dones espirituales por temor al abuso, y otros los han exaltado tanto que han terminado poniendo el énfasis en las experiencias y no en Cristo. Unos han hecho del hablar de lenguas la medida de toda espiritualidad. Es decir, si tú hablas en lenguas, es que tú eres maduro espiritualmente. Hermanos, yo he estado, ¿verdad? Desafortunadamente me ha tocado estar en algunas iglesias con mala doctrina, con mala enseñanza. En una de ellas recuerdo bien que me daban al entrar una bolsita. Tenían bolsas, a todos los que entraban les daban una bolsa. Y yo, ¿para qué quiero una bolsa? Llegué, me senté. Yo fui a dar a esa iglesia como parte de una amiga invitada para congregarme, no iba a predicar. Y estaba ahí, cuando tenía la bolsa, llegó el momento de la alabanza. Y ellos interpretan como la alabanza como un episodio de guerra, luchar contra Satanás. Y todos empezaban a vomitar en las bolsitas. Eso se vuelve colectivo porque el olor es tan desagradable que te da náuseas y comienzas a vomitar. Esas personas creen que de esa manera expulsan demonios también. Obviamente cerraron las ventanas y las puertas y nadie podía salir. Así que o vomitas o te aguantas. Y yo estaba, no, yo no estoy endemoniada, yo no estoy endemoniada. Así que yo me aguanté de no vomitar en esa bolsita. ¿Qué pasa? Empezamos a ver estas manifestaciones, hermanos, y pensamos que vienen de Dios, que vienen del Espíritu, porque son místicas, porque no están en la vida cotidiana. Y comenzamos a malinterpretar las escrituras. Cuidado con lo que escucha. No todo aquel que dice Señor, Señor es doctrina, es verdad. No todo el que usa la Biblia, el diablo se la sabe, hermanos. Debemos de tener cuidado con lo que vemos en internet. No todo profeta que dice que es, lo es, hermano. Necesita oídos para oír, y solamente la palabra de Dios le va a ayudar a discernir la verdad. Debemos de sopesar, debemos de colar, cernir todo lo que oímos y vemos, hermanos, en la palabra de Dios. Cuando usted tuvo un sueño, primero pregúntese si no fueron los frijoles de la cena, antes de decirle a su hermano, a su hermana que tuvo un sueño con él y a mí me dijo Dios que te ibas a casar conmigo. ¿Y la persona está casada? Me han contado, hermanos, me han contado que eso ha sucedido. ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Qué sucede, hermanos? Empezamos a ver las lenguas como la medida de toda espiritualidad. Otros han rechazado cualquier manifestación natural. Dicen, no, los dones cesaron, ya no existen los profetas, ya no existe más el don de lenguas. Todo extremo, hermanos, es peligroso. Los extremos siempre son malos. Amados, amadas hermanas, el camino bíblico no es ni el rechazo ni el desorden, sino el entendimiento y el uso correcto de los dones. Entre los dones mencionados en el capítulo se encuentran el hablar en lenguas. La primera vez que vemos este fenómeno es en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el día de Pentecostés. Allí los discípulos hablaron en idiomas que nunca habían aprendido de memoria. La palabra griega es glosais, que significa lenguas o idiomas. Los que estaban ahí presentes escucharon las maravillas de Dios en sus propios dialectos, en sus propios idiomas. Era evidente que los discípulos estaban hablando de idiomas reales. Ellos probablemente no eran conscientes de lo que estaban diciendo en términos lingüísticos, pero sí experimentaban la poderosa presencia del Espíritu Santo.
El contenido de sus palabras no era un mensaje centrado en el hombre, sino en la proclamación de la grandeza de Dios, hermanos. Y es que es la parte que debemos de discernir. Cuando una persona habla en lenguas, ¿a quién está exaltando? ¿Se está exaltando en sí misma de que yo hablo lenguas y soy una mujer espiritual? ¿O está exaltando las grandezas de Dios? El hablar en lenguas continuó manifestándose en la iglesia primitiva y es mencionado por autores cristianos en los primeros siglos, hermanos. Sin embargo, el punto principal en Primera de Corintios, no en Hechos, en Primera de Corintios 12, no es exaltar un don por encima de los demás, sino mostrar que todos los dones provienen del mismo Espíritu y todos tienen el propósito de edificar a la iglesia. Por eso, el énfasis de Pablo no está en preguntarnos cuál don es más espectacular. Si bien en Hechos vimos que hablaban en idiomas, en Corintios, amados, también hablan, pero dice la escritura que en Corintios también hablan, ¿verdad?, lenguas angelicales. Saben, yo he podido discernir esas lenguas angelicales porque he estado en muchos países. Yo no sé, pero hay muchas bromas de esto en internet. Usted no puede fiarse solo de las bromas, tiene que ir a la escritura. Porque es verdad que existen dones en lenguas, lenguas espirituales, angelicales. Y las he podido escuchar de personas que hablan coreano y se oye exactamente igual como se pronuncian en México. Personas que hablan inglés británico y se pronuncia exactamente igual como algunos hermanos en la iglesia, en mi propia iglesia. Y yo digo, eso no son idiomas, eso es un lenguaje del cielo, porque como un inglés británico, un español, un madrileño, se escucha exactamente la misma entonación o las mismas palabras. Es impresionante y yo no sé de lingüística, pero seguramente los expertos en lingüística me darán la razón. Por eso, hermanos, el Espíritu Santo distribuye sus dones soberanamente, como Él quiere. Y cada creyente es responsable de poner esos dones al servicio de los demás. La iglesia de Corintio era una congregación extremadamente dotada. Pablo les había dicho al comienzo de la carta que no les faltaba ningún don. Sin embargo, era una iglesia marcada por divisiones, inmoralidad, pleitos y carnalidad. Esto nos enseña que tener dones espirituales no es lo mismo, ¿verdad?, que solidez espiritualmente. Los dones son regalos de la gracia de Dios, hermanos. Es el fruto del Espíritu. En cambio, refleja el carácter de Cristo en tu vida, en mi vida. Es posible, ¿verdad?, que puedas tener 10 dones y al mismo tiempo necesites crecer en humildad, en amor y en santidad. A partir del versículo 8, Pablo enumera 9 dones espirituales que se manifiestan en la iglesia de Corintio. El primero es la palabra de sabiduría. Esta, hermanos, es la capacidad dada por Dios para aplicar la verdad divina a situaciones concretas, ofreciendo dirección oportuna y consejo acertado. ¿Sabe? Esta palabra de sabiduría normalmente lo he visto mucho en los pastores, ¿verdad? Recuerden que el don pastoral, porque también es un regalo de Dios, es un ministerio. Y el ministerio pastoral tiene dones para poder bendecir a la iglesia, ¿cierto? Yo he visto particularmente el don, ¿verdad?, la palabra de sabiduría en pastores, que tienen esta capacidad que Dios les da, ¿verdad?, para poder aplicar la escritura en situaciones concretas con hermanos que están pasando por dificultad. Luego vemos en segundo, ¿verdad?, el segundo don es la palabra de ciencia o de conocimiento. Esta es la capacidad de comprender y comunicar verdades específicas de la palabra de Dios o de hechos que el Espíritu trae a la mente para edificación
del cuerpo. Yo recuerdo una ocasión, este don es maravilloso. Recuerdo una ocasión que en el país de Chile yo había terminado de predicar en una radio. Al terminar, es que esta situación es algo chusca, hermanos, porque en el equipo estaba un miembro de mi iglesia. Mi querida hermana vino conmigo, ¿verdad?, a Chile para poder pues predicar y dar talleres de evangelismo, predicar en la calle. Y esta estación de radio, estos hermanos nos invitaron y estábamos predicando. Mi amiga, mi hermana, igual miembro de mi iglesia, ella no creía en los dones. Ella llegó a decirme a mí y a mi pastor: es que yo no he visto milagros ni prodigios. Y ella decía: yo creo que los dones cesaron. Y vamos, es pentecostal con un espíritu calvinista. Y yo decía: ¿cómo es posible que digas que los dones no existen? Pero está bien. Ese día, después de la radio, terminaron y los hermanos que nos invitaron a la radio escucharon la palabra de Dios, fueron ministrados, y ellos quisieron ministrarnos a nosotros imponiendo manos. Y empezamos a orar. Y también me acompañaba mi hermanita, la hija de mi pastor, Basti. Me acompañaba y recuerdo muy bien que empezamos a orar en lenguas, ella y yo. Y paramos porque empezamos a escuchar a otra persona hablar en lenguas. Y abrimos nuestros ojos y era esta otra hermanita que se decía sensacionista, ¿verdad? Ella estaba hablando en lenguas. El Espíritu Santo la estaba bautizando en ese momento. Gloria a Dios, exalte el nombre del Señor. Hermanos, estoy diciendo de un acontecimiento que nosotros no buscamos. No fue que quisiésemos que ella hablase en lenguas, no fue el momento espiritual de venir al altar y levantar nuestras manos. Simplemente los hermanos de la estación de radios quisieron orar por nosotros, y nosotros en oración y adoración al Señor en lenguas. Cuando nos dimos cuenta, nuestra hermanita ya estaba hablando en lenguas, y nosotros fue como: ¿qué está sucediendo? Fue algo cómico, al final lo discutimos y fue: ¿te das cuenta? No es porque nosotros, sí, dice la Biblia que hay que desearlo y anhelarlo, pero no es algo que podamos darte. Esto es la obra del Espíritu, es obra del cielo. En el momento en que menos lo imaginas, mi propia experiencia. Yo recuerdo que ya tenía 2 años de conversa y estaba en la iglesia local, y yo les he dicho anteriormente que a mí me tocó la colita del avivamiento. Tengo 38 años de edad, eso pasó a los 17, y recuerdo bien que había manifestaciones espirituales hermosas en el culto. Un endemoniado ya estaba por allá, otro por allá, hermosas, hermano. Y yo veía todas esas manifestaciones, que había liberación, hermano, y veía que el director de alabanza solamente rasgaba la guitarra y un endemoniado por allá era liberado. Hermano, yo veía que el poder de Dios en medio de la adoración, en medio de la alabanza, no había necesidad de que impusiésemos manos, no. El simple hecho de adorar a Dios, Dios se manifestaba, hermano, con poder. Yo vi esa colita del avivamiento, y cuando yo estaba ahí, hermano, recuerdo esos momentos, ¿verdad?, que yo anhelaba: Señor, yo quiero ser bautizada. Yo no entendía por qué quería ser bautizada por el Espíritu, porque era algo colectivo, algo como todos tienen que hablar en lenguas. Yo quiero, pero yo no sabía por qué. Con los años, ¿verdad?, escudriñar las escrituras, entender por qué es necesario, me di cuenta que el bautismo del Espíritu es necesario porque es poder de Dios para edificación primeramente. Pero hermanos, cuando tú recibes el poder de Dios, es para predicar, para ejercer ministerio. Y fue cuando el Señor me bautizó, comencé a predicar en varios países. Hoy he tocado de 18 países, 3 continentes. Ahora entiendo por qué yo tenía que ser bautizada en el Espíritu. Amado, pero no fue en ese momento de culto, de manifestaciones, no. Fue un día que yo estaba en mi cama en fiebre. Tenía temperatura y estaba con gripa, con tos, y llegó una señora, amiga de mi mamá, que no tenía un buen testimonio para eso. Sin embargo, Dios usa a la gente. Llegó y le dijo: ¿qué tiene la niña? Yo tenía como de esos 18, 19 años. Dice: no, pues está enferma. Y se acerca a ella y empieza a orar.
¡Bum! Se me quitó la fiebre, hermanos, y empecé a hablar en otras lenguas. Hermanos, pasaron 2 días y yo no podía hablar en otras lenguas. Yo me fui a la universidad hablando en otras lenguas, hermanos, porque yo sé de lo que le estoy hablando, hermanos. Los dones siguen vigentes. Dios sigue bautizando, dando poder a su iglesia, aleluya, para predicar el evangelio. Un día me invitaron a predicar a un campamento. Estaba yo a punto de tomar mi sermón para predicar y el Espíritu Santo me hace voltear atrás con el saxofonista, y volteo con él, impongo manos y el Espíritu Santo empezó a hablarle, hermanos, con una palabra de ciencia específica, pero yo no había apagado el micrófono, así que todos escucharon. El punto es que cuando yo termino de predicar y me voy a sentar, su familia se acerca, todos los miembros de su familia se acercan. Todo lo que tú le dijiste es verdad. Y yo así de wow, no era una profecía, hermanos, es solo palabra de ciencia, de conocimiento, hermanos. La palabra de Dios en el corazón, una verdad específica para este joven. El tercer don es el don de la fe. No se trata de una fe salvadora que todo creyente posee, porque hemos sido salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo, amén. Sino que este don de fe, ¿verdad?, da una confianza extraordinaria en Dios para enfrentar circunstancias difíciles y esperar grandes cosas en Él. Ese es el don de la fe. Y yo tengo a un amigo, mi amigo Asael. Mi amigo Asael tiene el don de la fe tan marcado, hermano. Júntese con gente así, hágame caso, júntese con el don de la fe. Y yo estaba, hermanos, en un evento y se necesitaba 500,000 pesos para ese evento evangelístico. Imagínense, así nada más, 500,000 pesos. Y mi amigo Asael, Dios nos los va a dar. Asael y yo, sin ni un peso en la bolsa, claro está. Y oramos. Hermanos, una semana después, ese dinero llegó, se hizo el evento evangelístico, Dios suplió la necesidad y no tuvimos que poner absolutamente nada. Dios lo pagó. Y no fue una ocasión, han sido varios eventos, varias actividades. Cada vez que estoy con él es como dame de tu don. Hermanos, este don de la fe es maravilloso. Necesitamos en Moria el don de la fe, hermanos. Amén. Pidamos al Señor los dones. El cuarto don son los dones de sanidad, hermanos. Dios concede a algunos la capacidad de ser instrumentos mediante los cuales Él trae sanidad física o emocional según la voluntad soberana. Hermanos, algunos cesacionistas dicen que este don ya no está vigente, porque si lo estuviera, si me están escuchando por ahí en la cámara, dicen ellos que este don ya no está vigente, porque si estuviera, entonces estos hermanos estarían en los hospitales, en los manicomios, sanando enfermos. Y si tú usas la lógica humana, pues tiene sentido, ¿cierto? Sin embargo, de nuevo, Dios lo hace soberanamente. Es cuando Él quiere, donde Él quiere, y Él sabe por qué, con quién y para qué y en qué momento, hermano. No es algo que nosotros podamos tomar y obedéceme Dios, ahora quiero que sanes a fulano. No es voluntad humana. Dios conoce el futuro, Él conoce todas las cosas. Él sabe qué es mejor para esa persona. Si el momento de enfermedad es necesario que pase por eso, es necesario para que su fe y su dependencia al Señor aumente. Porque cuando estamos bien, hermanos, cuando tenemos dinero, cuando estamos cómodos, nos olvidamos de nuestro Creador. Por eso las necesidades del cuerpo humano, incluyendo las enfermedades, son necesarias, hermanos, para pasar por el fuego y ser pulidos. Aleluya. El quinto es el hacer milagros. Se refiere a obras poderosas que manifiestan la intervención sobrenatural de Dios en situaciones imposibles. También la gente cree que estos dones han cesado. También algunos dicen, no, ya no hay milagros. Hermanos, ¿cómo no va a haber milagros? Yo soy un milagro, usted es un milagro, todos nosotros somos un milagro, amado, porque el milagro más maravilloso que pueda existir sobre la faz de la tierra es la conversión, es la salvación del alma.
porque ni tú ni yo lo merecemos. Y Dios le ha placido cambiar tu vida en antes y después de Cristo. Tú no eres el mismo que eras antes. Tú no eres la misma que eras antes. Cristo te ha cambiado y eso es un milagro. Hay personas que tienen este don. Personas que oran para que la lluvia se vaya y la lluvia se va. Yo he visto eso. Un pastor con el don, no sé, yo sí decía, este pastor hay que llevarlo a todos lados. El don que él tenía era parar la lluvia. Porque en un evento evangelístico, los aparatos electrónicos, ¿verdad? Todo, una campaña evangelística. Vamos a orar, que la lluvia se vaya. Y había una cúpula así enorme de rayos de sol y todo alrededor lloviendo. Y aquí con nosotros ni una gota. Yo puedo ver que esos milagros aún existen, hermanos. Dios sigue haciendo milagros y usa a los hombres para que eso suceda. El sexto es la profecía. En el contexto del Nuevo Testamento, este don consiste en comunicar un mensaje inspirado por Dios para edificación, exhortación o consolación de la iglesia. Hay que tener mucho cuidado. Hay que pasar la profecía por la escritura. Si lo que el profeta está diciendo es real, hay que pasarlo por la escritura. Hay que leer la Biblia y saber si eso es real. Amado, no porque la persona vio ángeles significa que los ángeles se pueden ver. No podemos hacer una doctrina de una experiencia milagrosa. Amado, necesitamos nosotros sopesar todo en la palabra. Y yo soy la primera, ¿verdad? Siempre les digo, yo soy pentecostal. Algunos dicen, tú eres pentecostal, pero tienes un toque bautista. Y yo no quepo con los bautistas porque yo soy pentecostal. Hermanos, pasa que yo sí creo, familia, que las profecías siguen vigentes. A mis 17 años alguien profetizó que yo sería evangelista de las naciones y soy evangelista de las naciones. A mis 23 años me dijeron que yo iba a pisar Brasil, España y Argentina. Hermano, yo he pasado en esos países. Recibí otra profecía que mis documentos iban a estar a tiempo y forma, iba a tener patrocinadores. Pasa, hermanos, que yo tuve un problema, ¿verdad? Con uno de mis documentos. Ya saben los papás, ¿verdad? No asientan bien a los niños en el registro civil. Bueno, me pasó y resultó que yo no podía salir del país. Sin embargo, aquella profecía alentó mi vida en continuar predicando en México. Ese periodo fueron 6 años, hermanos, pero Dios me dijo que me iba a sacar del país y Él arregló todos mis documentos y Él proveyó todas mis necesidades. Por eso ahora puedo viajar, incluso tengo visa a Estados Unidos por la bondad y glorificar solamente el milagro que Dios hace. Hermanos, todo esto es voluntad de Dios. ¿Para qué? Para predicar y que un alma más proceda al arrepentimiento. Amado, el séptimo es el discernimiento de espíritus. Es la capacidad de discernir entre lo que proviene del Espíritu de Dios, del espíritu humano o del espíritus engañadores. Y este don es el primer don que yo identifiqué. Yo no sabía predicar, les digo que tuve que preparar mi sermón y eran 2 sermones. Antes de descubrir el don de la predicación, yo descubrí el don de discernimiento de espíritus, porque mientras que la iglesia se gozaba, había un avivar en la iglesia, levantando manos, habían lenguas, había profecía. Yo podía discernir los malos espíritus. Cuando entraba una bruja, ¿verdad? Imponiendo así, levantando así sus manos para echar hechizos en la iglesia, yo les decía a los sugieres, esa es una bruja. Y el pastor ya sabía que tenía yo el don y me decía, ¿quién? Y yo le señalaba ya, tráiganmela, decía el pastor, y venía, imponían manos y era liberada. Ese don es maravilloso, hermanos, y yo creo que la iglesia Moria tiene el don de discernimiento de espíritus, hermanos. Usted tiene que poner al servicio de la iglesia Moria ese don, hermanos. Debe de saber distinguir entre el espíritu de Dios, el espíritu del hombre y los espíritus engañadores. El octavo es el hablar en diversas lenguas. Este don consiste en hablar en idiomas no aprendidos naturalmente, según la dirección del Espíritu Santo. Recuerdo uno de mis momentos de misiones favorito. Me tocó a mí, yo estaba leyendo este libro y resulta que este hermanito, ¿verdad? Es de una etnia en África. Dice él que él estaba en su casa como si nada y de repente salió y al andar en la vereda escuchó cantos espirituales.
y había una pequeña congregación de unos misioneros, 2 o 3 que fueron a cantar himnos. Cuando él se acercó, escuchó los himnos y la predicación en su propio idioma, y estos misioneros no hablaban el idioma local, no hablaban el idioma de la etnia, no hablaban ese dialecto, pero en ese momento el joven nativo escuchó todo en su propio idioma. ¿Y qué me da a entender eso? Bueno, la historia habla de que este hombre se convirtió y toda la tribu se convirtió gracias a eso. Esas experiencias, hermanos, del hablar en diversas lenguas es para, otra vez, es para edificación de la iglesia y es para que un alma más se arrepienta. El noveno es la interpretación de lenguas. Es la capacidad de comunicar el significado del mensaje expresado en lenguas, de modo que la iglesia puede ser edificada, hermanos. Yo recuerdo bien estando en un campamento también, donde estábamos en el Estado de México, en este campamento, 2 jovencitas estaban hablando en diferentes lenguas. Y en ese momento yo comencé a interpretar esas lenguas. Hermanos, yo empecé a anhelar los dones, Y le decía, dame, Señor, yo quiero tus dones, yo quiero saber, yo quiero ayudar, yo quiero bendecir. Cuando en las etnias, hermanos, yo veo la gente enferma sin una pierna por la diabetes, mi corazón se rompe porque ellos no tienen las mismas facilidades que usted y yo tenemos en la ciudad. Ellos no tienen cómo curarse, hermanos. Y yo impongo manos y le digo, Señor, dame el don de sanidad, yo quiero que ellos sean sanados. Hermanos, yo no tengo el don de sanidad, pero yo sé que Dios sigue haciendo milagros. Invitamos a un pastor amigo que él tiene el don de sanidad. Una ocasión yo estaba enferma de la columna y este hermanito oró por mí y Dios me sanó. Yo creo, hermano, en este don maravilloso, en este don de interpretación de lenguas, en el don de sanidad. Yo creo, hermanos. Es importante notar que Pablo no presenta esta lista para que la iglesia discuta cuál don es más espectacular, sino para demostrar la diversidad de la obra del Espíritu Santo. No todos estos dones provienen todos estos dones provienen del mismo Espíritu, no provienen de nosotros. Son repartidos soberanamente como Él desea. Él tiene ese propósito, hermanos, el bien común de la iglesia. Por eso el criterio para evaluar cualquier don no es qué tan impresionante parece, sino cuánto edifica la iglesia y en cuánto glorifica a Cristo. Aleluya. La pregunta no es si tienes un don espiritual, familia, hermana, hermano, porque la Escritura ya respondió que sí. La pregunta es si lo estás usando para servir al cuerpo de Cristo. Tal vez tu don no sea visible para todos. Tal vez no estés detrás de un púlpito ni al frente de una congregación. Pero sí, Dios te ha dado la capacidad. Dios te ha dado dones. Tal vez el don de consolar, de enseñar, de exhortar, de servir, de dar, de liderar o mostrar misericordia. Entonces tienes un papel indispensable en esta iglesia, hermanos. No hay creyentes de segunda categoría, no hay miembros innecesarios, no hay dones insignificantes. Todos hemos recibido gracia y todos somos llamados a ministrar esa gracia a otros. Aleluya. Por eso, hermanos, no debemos de ignorar lo que Dios ha revelado. Debemos conocer nuestros dones, desarrollarlos y usarlos con humildad, con amor y dependencia del Espíritu Santo. Aleluya. Que el Señor nos conceda, póngase de pie, que el Señor nos conceda sabiduría para entender cómo nos ha equipado y tener la disposición para ponerlos al servicio de su pueblo. Aquello que Dios nos ha dado es su gracia, hermanos. Él ha depositado esto en nuestras vidas. Cierra tus ojos. Si tú ya sabes que tienes el don, si tú ya sabes que tienes el don, acércate a tu pastor y a tus líderes y dile: Dios me ha dado este don, ¿en qué puedo servir? Si tú no sabes qué don Dios te ha dado, ora al Señor, habla en secreto con el Señor y pídele que te revele qué don tienes para ponerlo al servicio de tu iglesia local. Si tú disciernes que ya tienes un don y que piensas que no te van a dar oportunidad de ejercer, quítate esa idea de la cabeza.
el diablo ha sembrado en el corazón del hombre, amado, división, y no quiere que el reino de Dios avance. Por eso te sientes menos, por eso te sientes vacío, por eso te sientes sin propósito. Pero déjame decirte que Dios ya te dio identidad y propósito. Y la Biblia dice, cierra tus ojos, habla con tu Señor. La Biblia dice que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, que Él nos ha dado vida eterna, pero que también nos ha dado un ministerio, y es el ministerio de la reconciliación. Quiero orar por ti, levanta tus manos. Padre, tu nombre, tu solo nombre es glorificado. Te adoramos a ti, al único sabio Dios, al único poderoso, aquel que es digno de gloria, de alabanza y de adoración. A ti, Señor, exaltamos tu nombre, levantamos manos santas. A ti, solo a ti, dador de los dones. A ti, aquel que ha dado el fruto del Espíritu. A ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Y venimos a ti, Señor, con humildad, con un corazón, Señor, receptivo. ¿Qué quieres de mí? Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, Señor. ¿Qué quieres de mí? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que tu corazón dicta, Señor? Yo quiero obedecer. Revélate a mi vida, Señor. Muéstrame tu poder. Quiero servirte. Quiero ver tu gloria, Señor. Quiero ver, Señor, descender la lluvia. Quiero sentirme útil en tus manos. Quiero hacer tu voluntad, por lo cual he sido creado. Bendice la obra de tus manos. Yo oro en esta tarde, Señor, que tu Espíritu Santo toque, Señor, cada vida y cada corazón, desde los niños hasta los más grandes, desde la cabeza hasta los pies. Derrama de la unción de tu Espíritu y revela, Señor, a nuestras vidas cuál es el don que debemos ejercer, cuál es el ministerio que tienes preparado para tu iglesia. Amado, aquí están nuestras copas, llénalas, Señor, de tu presencia.